¿Cómo están mis queridos alumnos? Continuamos con nuestro curso de religión aquí en nuestro colegio San Agustín, nuestro segundo tema en este cuarto bimestre. Hoy vamos a ver el tema de la Biblia. Vamos a poder escuchar, ver algunos textos bíblicos y vamos a descubrir los tipos de textos bíblicos que hay en la Biblia, lo que nos enseña la iglesia, ¿no? La importancia de la Biblia. A veces hay gente que tiene su Biblia abierta en un altarcito, ¿no? Muchos tienen, de repente en tu casa tienes tu mamá, tu abuelito, alguien ha puesto un altar y ponen allí la Biblia. Qué bonito gesto, ¿no? Tener un altar y donde esté la Biblia. Pero la Biblia no solamente debe estar allí, sino que tenemos que leerla y sobre todo practicarla. Es verdad que hay algunos pasajes de la Biblia que son un poquito difíciles de entender, pero eso no quita que no la voy a leer. Hay pasajes muy bonitos, muy claros, donde Jesús nos habla, ¿no? Y eso sí tendríamos que leerlo siempre. Bien, pues a continuación les presento la clase. Bien, pues empecemos con una introducción. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la Palabra de Dios confiado en la Iglesia. ¿Qué es la Sagrada Escritura? Es la Biblia. ¿Qué es la Sagrada Tradición? Es aquello que se transmitió oralmente en el siglo I, siglo II de nuestra era cristiana. Entonces, los dos unidos, aquello que se transmitió de manera oral y aquello que se transmitió de manera escrita, forman una sola cosa. A esto se llama el depósito sagrado, que es, en otras palabras, la palabra de Dios, que se nos transmite. Ahora, ¿quién nos transmite de manera verdadera, de manera eficaz lo que es la palabra de Dios? Es la Iglesia, concretamente el Papa y los obispos. Dice, la interpretación auténtica de la palabra de Dios escrita o transmitida oralmente ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia. ¿Quiénes forman el magisterio vivo de la Iglesia? El Papa, en este caso el Papa Francisco, y todos los obispos del mundo entero. Allí ustedes pueden apreciar la foto. Esa es la Iglesia del Vaticano. Todos los que están allí con una especie de gorrita roja, eso se llama solideo. Ellos son los obispos, y en el centro, ustedes podrán notarlo, allí en el centro está el Papa celebrando la misa. Ese es el magisterio, el Papa y los obispos unidos al Papa. Ellos juntos forman lo que conocemos como el magisterio de la Iglesia. Dice, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. No es porque ellos interpretan la palabra de Dios según su capricho, no. Ellos rezan, Dios los inspira, Dios los asiste con su Espíritu Santo para transmitirnos lo que Dios quiere, es decir, su palabra. Y por último, recordemos que la Biblia no es un libro de ciencia. Muchas veces, por ejemplo, el libro del Génesis es tomado científicamente. Dice el libro del Génesis que el mundo fue creado en 7 días, y no es así. Es una forma de decirnos que Dios ha creado el mundo. Y el número 7 no es que sea 7 días, el número 7 tiene un significado simbólico que significa perfección. Y si ustedes leen el primer capítulo y el segundo capítulo de la creación, al final dice, y vio Dios que era bueno. El autor del libro sagrado del Génesis nos está diciendo que Dios es el autor de todo el mundo. Dios lo ha creado todo, no en 7 días. Es una forma de hablar, hemos dicho. 7 significa perfección, por lo tanto, la obra de Dios es perfecta. ¿Y quiénes son la obra de Dios? La naturaleza, los animales, pero sobre todo el ser humano, el hombre. Por lo tanto, no cojamos la Biblia para dar argumentos científicos, no. La Biblia es la palabra de Dios que se nos transmite un mensaje de salvación, un mensaje de paz y de amor. Presento aquí algunas preguntas y sus respuestas. ¿Qué otros nombres tiene la Biblia? A la Biblia se le llama también Sagrada Escritura, libros sagrados, libros inspirados, palabra de Dios. ¿Quién es el autor principal de la Biblia? El autor principal de la Biblia es Dios. ¿Quién es el autor secundario o instrumental de la Biblia? El autor secundario o instrumental de la Biblia es el escritor sagrado o agiógrafo. Por ejemplo, Moisés, el profeta Isaías, el evangelista San Mateo, San Pablo, entre otros. ¿Cómo se divide la Biblia? La Biblia se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, y a su vez los libros del Antiguo y Nuevo Testamento se dividen en libros históricos, libros didácticos y libros proféticos, y cada libro se divide en capítulos y versículos. ¿Cuántos libros contiene el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento contiene los libros inspirados escritos antes de la venida de Jesucristo. Son en total 46.
¿Qué contiene el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento contiene los libros inspirados escritos después de la venida de Jesucristo, y estos son 27. ¿Cuáles son los libros históricos del Antiguo Testamento? Los libros históricos del Antiguo Testamento son 21. Aquí tenemos la lista: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Todos ellos forman lo que conocemos como el Pentateuco. Luego los libros de Josué, Jueces, Ruth, la primera y segunda de Crónicas, la primera y segunda de Esdras, el segundo llamado también Nehemías, Tobías, Judith, Esther y la primera y segunda de Macabeos. ¿Cuáles son los libros didácticos del Antiguo Testamento? Los libros didácticos del Antiguo Testamento son 7. El libro de Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y el Eclesiástico. ¿Cuáles son los libros proféticos del Antiguo Testamento? Los libros proféticos del Antiguo Testamento son 18, los llamados los 4 profetas mayores y los 12 profetas menores. Ahora bien, ¿por qué se le dice mayores y a los otros menores? No es que sean mayores de edad, no es que sean más ancianos y los otros jovencitos, no. ¿Por qué le llamamos profetas mayores? Porque si ustedes leen su Biblia, busquen en su Biblia estos 4 libros, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, van a ver que son bastante largos. Por eso se le llama mayores, son bastante largos, tienen 50 capítulos, 60 capítulos, etc. ¿Y por qué le llamamos profetas menores? Porque sus textos, sus libros son pequeños, a veces de un capítulo, a veces de 3 capítulos, de 4, en comparación con los profetas mayores que son como 40 y pico, 50 y tantos capítulos. Por eso le llamamos profetas menores. Y estos son, los mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Otra distinción, se dice mayores y menores no porque Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel sean más poderosos que los profetas menores, no, todos son iguales ante Dios. Vuelvo a repetir, la diferencia o por qué se le llama mayores o menores es porque los mayores, sus textos son más amplios y los profetas menores, sus textos son pequeñitos. ¿Cuáles son los libros históricos del Nuevo Testamento? Los libros históricos del Nuevo Testamento son 5, los 4 evangelios, a saber, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrita por el evangelista Lucas. ¿Cuáles son los libros didácticos del Nuevo Testamento? Los libros didácticos del Nuevo Testamento son 21. Tenemos las 13 epístolas o cartas de San Pablo, Romanos, la 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, la primera y segunda de Tesalonicenses, la primera y segunda de Timoteo, la carta a Tito, Filemón, y también tenemos la carta a los Hebreos, que en un principio se creía que era el apóstol Pablo el autor, pero ya hace más de un siglo aproximadamente que se ha declarado que Pablo no escribió esta carta, sino que probablemente sean muchos los autores de esta carta y han sido homilías, es decir, sermones que decían los sacerdotes católicos, y todos estos sermones se han unido como un solo documento y hoy se le conoce como la carta a los Hebreos. También tenemos las 7 epístolas o cartas llamadas católicas, la primera y la segunda de San Pedro, la primera, segunda y tercera de San Juan, la carta de Santiago y la de San Judas. ¿Y cuáles son los libros proféticos del Nuevo Testamento? El único libro profético del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, que lo ha escrito el evangelista San Juan. ¿Cuáles son las propiedades de la Biblia? Las propiedades de la Biblia son 3. Tenemos la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y entre todas las partes de todos los libros, la inerrancia, es decir, que no contiene errores, y la veracidad, es decir, que contiene las verdades necesarias para nuestra salvación. Y el tercero es la santidad, es decir, procede de Dios, enseña una doctrina santa y nos conduce a la santidad. Bien, chicos, aquí les dejo una serie de preguntas. Vayan pensando las respuestas, vayan buscando, son respuestas concretas, chiquitas, para compartirlas en la próxima clase.
Y aquí tenemos el link de 2 videos que van a complementar nuestra clase de Biblia. Y también lo vamos a comentar nosotros en clase para ver las cosas que estos videos nos van a enseñar para conocer más sobre la palabra de Dios. Y por último les dejo aquí la tarea y las evidencias que hemos trabajado. Vamos a leer los siguientes textos bíblicos. Buscan en su Biblia Nuevo Testamento, Mateo capítulo 19, versículo 14, y luego del Antiguo Testamento, el libro de Isaías capítulo 49, versículo 15 al 16. Lo leemos. Una vez leído, respondemos. ¿Qué es lo que más te gusta de los 2 textos bíblicos leídos? Pongo, en el Evangelio de Mateo me gustó esto y esto. En el Evangelio de Isaías, en el libro de Isaías, me gustó este punto y este punto. Número 2 dice, busca 2 imágenes que nos hablen de los 2 textos que hemos leído. Según lo que yo he leído, que me dice cada uno de ellos, voy a internet y busco 2 imágenes que me hablen sobre estos textos bíblicos, tanto de Mateo como de Isaías. Y por último, mi compromiso. De los 2 textos bíblicos leídos, ¿qué es lo que voy a cumplir en mi vida? Ya queda a la conciencia de cada uno buscar alguna cosa concreta y poder practicarlo día a día. Recuerden que nuestro curso no solamente es teoría, no solamente es conocimiento, definiciones, sino lo importante es vivir la palabra de Dios. Bien chicos, nos vemos y nos escuchamos en nuestra próxima clase.